Saludo también a todas las y los trabajadores en su día. No lo hicimos el viernes porque, bueno, el sábado era festivo y es como decía Lucía, una temática que cada año va avanzando y retrocediendo. Vamos viendo que cada vez las y los trabajadores, por lo menos en Chile, no tienen tanto poder. Existe una limitación por ejemplo, a sindicalizarse. Existe también una idea muchas veces equivocada sobre todo el gran empresariado, y lo hemos escuchado en las últimas semanas, de críticas que son realmente poco realistas en cuanto a que la gente no va a ir a trabajar porque va a esperar el bono. También críticas del presidente de la mayor multigremial de nuestro país. Ellos los empresarios pueden tener multigremiales, pero no los trabajadores, por ejemplo. Y haciendo énfasis en el tema de la migración, en el tema de cómo han influido los migrantes, según él, según el señor Sutil, en cuanto a la disminución, por ejemplo, de los ingresos de los chilenos y también la disminución en los trabajos, cosa que ha sido desmentida por diversos estudios, por ejemplo, del Banco Central, de partida. Del Banco Central, también de Jesuita Migrante, también ha hecho investigaciones. Por ejemplo, dan un dato que es muy, muy relevante y que lo tiene, por ejemplo, Radio Cooperativa, que hizo un fact-checking, o sea, chequeó los argumentos y lo que había dicho Juan Sutil en este programa de Chilevisión. Ayer en CNE, claro. Exactamente, lo contrarrestó con informes tanto del Banco Central como de la Fundación de Jesuita Migrante, y descarta varias de los dichos del señor Sutil. Por ejemplo, que la población migrante no ha aportado a Chile, aporta cerca de 4.000 millones de dólares al año al fisco. No ha impactado tampoco en el empleo o desempleo de nuestro país. Si pueden ver la curva, muchas veces que está en el mismo INE, uno va dando cuenta que pese a que ha habido una gran migración en los últimos 3 o 4 años, la curva de desempleo se ha mantenido baja, salvo este último año de pandemia. Entonces, en un día en donde se conmemora las y los trabajadores, podemos dar cuenta que en nuestro país todavía existe un largo trecho que recorrer para las y los trabajadores. Hay una idea muy interesante que planteó el diputado Tucapel Jiménez, que se va a discutir este fin de semana, que es aumentar las gratificaciones a los trabajadores de acuerdo a las ganancias, a la utilidad de la empresa. Eso lo vamos a estar conversando acá en Radio USACH durante los próximos programas. Así que hay varios temas que tienen que ver con las y los trabajadores. Así que bueno, vamos a ir avanzando en eso, pero un gran abrazo a todas y a todos quienes laboran diariamente en nuestro país. Sí, dijiste una cosita que me llamó la atención, que efectivamente la calidad y el espacio privilegiado que tienen de partida quienes son los dueños de las grandes empresas y de los grandes capitales en Chile, espacios privilegiados no solamente en términos legales, por ejemplo, para asociarse, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto se desincentivó en Chile la posibilidad de que los trabajadores se reunieran bajo colectivos que generaran efectivamente la fuerza que permite negociar de mejor manera? Y pese a todo lo que se desprestigia la sindicalización, por el otro lado, quienes son los más poderosos sí están unidos en gremios, en multigremiales, con los que hacen fuerza y hacen fuerza a través de la opinión pública. Y ahí viene el segundo privilegio, que es qué manera de tener pantalla esta persona, no solamente ella, otras más hemos visto estas últimas semanas, como tú decías, declaraciones no solamente erradas, sino que declaraciones prejuiciosas, declaraciones clasistas, declaraciones xenófobas, y declaraciones ignorantes. Ayer además la de Juan Sutil se sumaba a su mirada respecto del por qué moría más gente en comunas más vulnerables, por ejemplo, y que era por responsabilidad, le achacaba la responsabilidad a las personas que no llegaban a los hospitales. Eso es no entender nada de los factores sociales que generan contextos que hacen que por alguna razón o por más de una razón, sepamos que siempre esas condicionantes sociales hacen que en sectores más vulnerables muera más gente. La mirada, por ejemplo, que tienen esas mismas personas de comunas más vulnerables respecto a la salud pública, el miedo que les da llegar a un hospital, porque saben que cuando llegan a un hospital mueren. Son tantos los condicionantes de salud que hacen que una persona de comunas más vulnerables tenga más posibilidades y riesgos de fallecer que otras, que son de frentón, ignorante y prejuiciosa. Y a mí me da rabia porque tienen todo el acceso a tener esa información si quisieran salir de esos prejuicios y construir una discusión que valiera la pena para que llegáramos a ponernos de acuerdo efectivamente en este proceso en el que estamos de abrazar a su nuevo trato social, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, tienen además el privilegio de tener micrófonos para difundir estas mentiras, estos hechos errados, estos hechos equivocados una y otra vez, y yo no entiendo por qué. ¿Por qué las patitas?
¿Por qué no el reconocimiento a no saber y la posibilidad de investigar o informarte mejor? Todos esos privilegios que hemos, en un contexto de crisis social tan aguda que tenemos hoy en Chile, le hacen mal a la discusión pública. No sé si viste la columna de Daniel Matamala ayer. Léele, por favor, cuenta. No, tiene que ver con, se llama La caída del antiguo régimen, y habla mucho de esto y hace comparaciones bien interesantes porque aporta datos también de esta situación, cómo el sector político y económico se ha separado de lo que quiere finalmente la ciudadanía, y ponía el ejemplo del tema del divorcio, donde encuestas en el año 97-98, no me recuerdo bien la fecha, decía que un 98% estaba de acuerdo con que si dos personas ya están separadas de hecho se pudieran divorciar. Pasaron 15 años para que el Congreso recién pudiera aprobar un proyecto de ley sobre el tema del divorcio. Entonces, la desafección que existe entre el poder económico, el poder político y lo que quiere la ciudadanía ha quedado más que claro y patente en lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y tiene que ver mucho con lo que dices tú, porque él daba cuenta también, por ejemplo, de las comunas del rechazo. ¿Cuánto de ese porcentaje de personas vive, y como el señor Sutil debe vivir, en las comunas del rechazo? Burbujas. En burbujas, exactamente, y como decías tú, ¿no? Es que tiene todas las posibilidades de enterarse cómo es la vida, de enterarse porque tiene la educación, tiene el acceso. Estudios, puede, claro, exactamente, puede acceder a información que no accedemos todos nosotros. Entonces, conversar con otra gente, me imagino que el señor Sutil debe tener empresa, y en esa empresa debe tener trabajadores, y no todos viven en las comunas del sector oriente. Entonces, no existe ninguna relación de él con la gente que trabaja. Entonces, me llama eso mucho la atención, y es una muy buena columna de Daniel Matamala. Si quieren la pueden leer ahí en el diario La Tercera. Está bien interesante. Ahí es cuando surge la pregunta de ¿no quieren? Porque es una manera de seguir, en el fondo, postergando los cambios. No, pero acuérdate, para la violación a los derechos humanos, lo que decían, que no se habían enterado, que no sabían. Claro, porque vivían en un mismo mundo donde no pasaba nada de lo que sucedía en el resto de Chile. Claro, yo tengo la duda de si es que no quieren intencionadamente, porque es una manera de sostener un privilegio, la enorme cantidad de privilegios, de reforzar los discursos propios, aunque estén equivocados, pero no creo los sesgos, ¿no es cierto? Esa cantidad de sesgos. O por otro lado, también me surge esta idea del mérito, ¿no es cierto? Esta con la que tantas veces desde la derecha efectivamente hemos impedido el avance de los derechos sociales, aquellos que deben ser iguales para todos como pisos mínimos para generar oportunidades, y entender precisamente estas condicionantes sociales que influyen no solamente en temas de salud, también en temas de educación y las oportunidades que tienes para adelante en la vida. Entonces, el mérito, ¿qué mérito tiene en realidad una persona como esta, que es capaz de decir esas burradas que dice, que son capaces de desmentirlas desde el Banco Central hasta cualquier investigador? Sin embargo, ahí está, con el micrófono. ¿Qué mérito tuvo esta persona desde chico, desde niño, desde que creció y le fueron diciendo, bien, mijito, dele, mijito, usted es el hijo del patrón, así que usted está en lo correcto? Porque de verdad yo me imagino que una persona que no tiene ni un espacio de autocrítica para visualizar lo que se dice en las redes sociales de ellos, lo que genera en la opinión pública sus opiniones, y entonces generar cambios, preocuparse de efectivamente pedir disculpas cuando dice cosas así. Y representar al gremio de los empresarios. Te aseguro que no todos los empresarios piensan como él. Y ese es otro tema importante. Para avanzar en Chile hacia un espacio de estabilidad y paz social, los empresarios también tienen que saber a quién ponen de vocero. Imagínate a Alfonso Suet, fue completamente distinto a lo que ha llevado el señor Sutil. Alfonso Suet habló de las 40 horas, del aumento del sueldo mínimo. De avanzar a una socialdemocracia, un Estado social de derecho. Estaba completamente en otra mirada. Pero bueno, son elecciones, finalmente Juan Sutil ganó, pero de verdad yo encuentro que tienen que ponerse de acuerdo respecto de si van a ser un gremio que contribuye o no a la mayor estabilidad y paz social, porque con este tipo de liderazgo no se hace, no se construye ese diálogo si tienes liderazgos sesgados, clasistas, xenófobos e ignorantes además. Entonces ahí el mérito se me aparece como el mérito. ¿Cuál es el mérito de Juan Sutil? ¿Cuál es el mérito que tiene, aparte de haber crecido en un espacio de privilegios y que todos le dijeran sí, mijito? Por eso tiene esa pachorra para decir lo que quiere y no preocuparse de estudiar. Yo de verdad no sé, tengo dudas, y ahí esa idea del mérito se me vuelve a configurar. Ahí están, porque Juan Sutil entonces sí significaría que está donde está por mérito. Yo lo pongo en duda, digamos. Bueno, y recordar que sacó todos los auspicios del canal que lo entrevistó ayer. Súper importante ese punto además que pones, porque también nos habla de eso que tú decías, cuando Chile tenía un 98% de la población a favor del divorcio, nuevamente en el Congreso a la hora de hacer las leyes, y los medios, sobre representada, porque ahí ponen la plata. Entonces, en realidad,
nada, eso me ayuda a contestarme la pregunta que me hice delante. Les interesa sostener el modelo, no más que les permite esta cantidad de privilegios.